Bueno, en primer lugar les voy a compartir el documento. Tenemos aquí, tenemos los ejercicios acerca de superficies en el plano y sistemas de coordenadas. Mi objetivo es aplicar los teoremas para resolver ejercicios de aplicación. Entonces, en primer lugar, es un ejercicio bastante sencillo, en donde nosotros tenemos por una parte figuras de superficies cuádricas, y estas figuras de superficies cuádricas van a tener que asociarse con las ecuaciones correspondientes. Bueno, aquí ya he dado respuesta a este ejercicio, pero lo voy a ir explicando uno por uno para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, nos vamos a centrar en esta primera ecuación, la ecuación número 1. Tenemos x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, nosotros recordamos que si todos los términos son cuadráticos, todos son positivos y tenemos una igualdad a 1, entonces esto se trata de un elipsoide. En este caso, tenemos el literal C, lo podemos observar, que es la figura asociada con esta ecuación. Ustedes podrán decir, pero ¿de qué manera nosotros podemos asociarlas? Si nosotros pudiéramos graficar las trazas de esta ecuación, nosotros tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, la traza en el plano XY, haciendo Z0, nos queda la ecuación de una elipse. Luego, la traza en el plano XZ, haciendo Y0, miren, nos queda x cuadrado sobre 9, z cuadrado sobre 9, es una circunferencia, es la circunferencia central que tenemos aquí. Y haciendo x0 nos quedaría la traza YZ, que sería y cuadrado sobre 16, z cuadrado sobre 9, es otra elipse, que sería la elipse en el plano YZ. Entonces, definitivamente se trata de este elipsoide que nosotros vemos en el literal C. Observemos la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice 15x cuadrado menos 4y cuadrado más 15z cuadrado igual a menos 4. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos aquí un término menos 4 que podríamos convertirlo en 1 dividiendo todo para menos 4. Entonces, si dividimos todo para menos 4, ¿qué va a ocurrir? Nos va a quedar este término cuadrático negativo, este término cuadrático positivo, este término cuadrático negativo, y este nos va a quedar igual a la unidad positivo, si dividimos todo para menos 4. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tendremos dos términos cuadráticos negativos y un término cuadrático positivo, que será el y. Eso indica que nosotros vamos a tener un hiperboloide de dos hojas, por esos dos términos negativos. Y va a encontrarse a lo largo del eje Y, que sería el único término que nos quedaría positivo. Que recuerden, dividimos todo para menos 4. Entonces, este nos quedaría positivo. Entonces, esa es la figura E. ¿Por qué? Porque tenemos un hiperboloide de dos hojas que se extiende a lo largo del eje Y. Entonces, esa es la forma. En este caso, tendríamos que realizar algunas operaciones para llegar a la ecuación que nos permita interpretar con la figura correspondiente. En este caso, esa figura es el hiperboloide de dos hojas. Ahora, nosotros podemos también continuar con la ecuación 3. La ecuación 3 que tenemos, 4x cuadrado menos y cuadrado más 4z cuadrado igual a 4. Igual, nosotros podemos dividir toda la ecuación para 4. Entonces nos quedaría la unidad en la parte derecha. Aquí nos quedaría x cuadrado positivo. Nos quedaría y en negativo. Y nos quedaría z cuadrado positivo también. Entonces, ¿qué tenemos? Dos términos positivos y uno negativo. ¿Qué figura eso? Era el hiperboloide de una sola hoja. Entonces tenemos el hiperboloide de una sola hoja, que para este caso será el de la figura F. Entonces, aquí también podemos ver cuál es el único término negativo, es Y. Eso significa que el hiperboloide se va a encontrar a lo largo del eje Y. Entonces, es lo que ocurre aquí, se encuentra a lo largo del eje Y. Y igual nosotros podríamos definir las trazas. Entonces, por ejemplo, para el plano X, para el plano XZ, miren, haciendo
y0. ¿Qué nos va a quedar? X cuadrado, z cuadrado, igual a 1, porque estamos dividiendo todo para 4. ¿Y eso qué es? Es una circunferencia. Es precisamente esta circunferencia que observamos aquí, que se encuentra en el plano XZ. Haciendo Y0, el plano XZ. Si hacemos Z0, será el plano XY. Nos queda uno positivo, otro negativo, eso es una hipérbola. Entonces, para el plano XY, que sería este plano base de aquí, es esta hipérbola que nosotros observamos aquí. Y para el plano ZY, sería uno positivo, otro negativo, también sería una hipérbola. Se trata de una hipérbola, en este caso, que sería esta hipérbola que nosotros observamos aquí. Entonces, esas son la forma en que nosotros identificamos. Puede ser a través de las trazas, puede ser si recordamos directamente la ecuación, cualquiera de estas alternativas. Tenemos el caso 4. El caso 4, tenemos y cuadrado es igual a 4x cuadrado más 9z cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Vamos a tener uno positivo y dos negativos. Pero, ¿a qué será igual eso? Si nosotros despejamos la ecuación, pasamos estos dos términos a la parte izquierda, nos va a quedar y positivo, x y z negativo, igual a 0. Entonces, cuando es igual a 0, ya no es un hiperboloide ni de una hoja ni de dos hojas, sino que en este caso va a ser esta figura que nosotros tenemos aquí. Me escapa justo ahora el nombre, que era el es exactamente, es el cono. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que esa figura corresponde a la ecuación que nosotros comentábamos, al cono elíptico. ¿Sí? Entonces el cono elíptico, ¿por qué? Porque va a ser igual a 0 en este caso despejando. Luego tenemos la siguiente figura, es la siguiente ecuación, perdón, 4x cuadrado menos 4y más z cuadrado. Observamos que todo es igual a 0. Y en este caso tenemos una negativa y dos positivas. Entonces, con una negativa y dos positivas, lo que nosotros tenemos en este caso es el paraboloide elíptico. Tenemos el paraboloide elíptico, es la forma de una antena parabólica, podría ser. Y en este caso, podemos encontrar también las trazas, caso del paraboloide elíptico. Entonces, de esta forma, nosotros tendremos en el plano XY, en el plano, perdón, sería en el plano XZ, en los dos positivos. Nosotros observamos desde el plano XZ tendremos una elipse, y en el plano XY tendremos una parábola, y en el plano ZY tendremos una parábola también. Entonces son parábola, parábola y elipse. Entonces eso sería para nuestra figura de la ecuación 5. Y finalmente la figura de la ecuación 6, tenemos 4x cuadrado menos y cuadrado más 4z. ¿Qué ocurre con esta? A diferencia de todas las ecuaciones anteriores, en esta una variable no es cuadrática, es lineal. Entonces, en este caso, las otras variables, una es positiva, la otra es negativa, tenemos un paraboloide hiperbólico. Entonces, esa paraboloide hiperbólica es la figura restante que nos queda, figura A. Entonces, en este caso nosotros también podríamos encontrar las trazas, por ejemplo, para el plano XY, que son las cuadráticas, tendríamos una hipérbola. Para los otros casos, para el caso x cuadrado z o y cuadrado z, nosotros tendríamos parábolas. Entonces, una hipérbola y dos parábolas. Entonces, eso es lo que nos da el paraboloide hiperbólico. Es la forma como nosotros analizamos. A veces tenemos que, bueno, las claves quizá que podríamos obtener para poder identificar una figura es, en primer lugar, observar el término independiente. Ese término independiente, si es igual a 0,
Si es igual a 0, podemos tener nosotros un paraboloide elíptico, podemos tener un cono elíptico, o podemos tener un paraboloide hiperbólico. Entonces, esos son los casos en que tenemos igual a 0, ya sea despejando. Y si no es igual a 0, si el término independiente es igual a la unidad, si es igual a la unidad, podemos tener nosotros el elipsoide, podemos tener el este es el paraboloide, perdón, el hiperboloide de 2 hojas o el hiperboloide de 1 hoja. Entonces podríamos tener eso si es igual a 1. Y si no es igual a 1, nosotros deberíamos operar para que ese coeficiente independiente sea igual a la unidad. Por ejemplo, aquí dividiendo para 4, aquí dividiendo para menos 4 y como sea el caso. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice describir y dibujar la superficie y igual a 5. Miren, en este caso nos da una única variable. ¿Qué significa esta superficie? Cuando nosotros tenemos una única coordenada, lo que nos está presentando es un plano en el espacio. Entonces, ese plano en el espacio va a ser constante. ¿Qué significa eso? Que no me importa qué valores tome X, qué valores tome Z, el plano siempre va a valer 5. Entonces, en este caso, he dibujado de esta forma utilizando GeoGebra. Y lo he dibujado de la siguiente manera. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos ver a lo largo del eje Y, que es el que está en verde, ¿qué valor toma el plano? Toma 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Si yo, por ejemplo, estoy en el valor de X, que es el color que está en rojo, aquí en 8, debería avanzar 1, 2, 3, 4, 5 unidades también y me encuentro en el plano. Si tomo el valor de menos 3, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, me encuentro el plano. Si avanzo hacia Z, por ejemplo, 5 en Z, avanzo en Y, las 5 unidades, me encuentro con el plano. Tomo 3 unidades en Z, avanzo 5 unidades en Y, me doy con el plano. Eso significa esta ecuación, que para cualquier valor que tome X o Z, Y va a ser igual a 5. Entonces, esto corresponde con un plano. Podríamos tener, por ejemplo, el caso de que X sea igual a 3. Entonces, ¿qué significa eso? En el caso como este eje rojo es X, tendríamos 1, 2, 3 unidades hacia acá al frente y una plancha directamente aquí que cubra todo el frente de nuestros ejes. Si fuera Z igual a 6, entonces tendríamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tendríamos una especie de techo ubicado en Z igual a 6 que cubra todo nuestros ejes. Entonces, esas son las descripciones cuando tenemos una variable constante. Veamos otra ecuación. Nos da aquí la ecuación x cuadrado más z cuadrado es igual a 25. Nos ha dado esta ecuación y yo la he expresado de la siguiente forma. X cuadrado más z cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué superficie será esta? Nosotros fácilmente podemos identificar esa superficie como un cilindro. ¿Qué variable es la que no se encuentra presente en esta ecuación? Es la variable Y. Entonces, ese cilindro se encuentra a lo largo del eje Y. Miren, aquí lo tenemos en color verde del eje Y. ¿Y qué representa ese 5? Representa que la curva en el plano XZ es una circunferencia de radio 5. Entonces, tenemos nosotros una circunferencia, voy a aparecer aquí, de radio 5, miren, 5 hacia Z, menos 5 y 5 en X. Y también menos 5 en Z. Entonces, es una circunferencia de radio 5 que forma un cilindro. Avancemos al siguiente ejercicio. Nos dice Y es igual a X al cuadrado. Si estuviéramos en el plano, ustedes podrían identificar esto como una ecuación cuadrática que es una parábola. Entonces, extendiéndonos ya al espacio, tenemos que aquí existe Y y X, es decir, la curva parábola se encuentra en el plano XY. Entonces, nuestro paraboloide se va a extender a lo largo del eje Z, es decir, con rectas paralelas al eje Z. Lo voy a graficar en GeoGebra a este para que ustedes lo puedan observar mejor. Permítanme un momento, les comparto la pantalla.
Ya, les voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir GeoGebra. Listo, estamos en GeoGebra. Recuerden, GeoGebra por defecto nos abre para graficar en el plano. En este caso nosotros queremos graficar en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al menú principal, la parte superior derecha. Vamos a vista y le digo que me presente en la gráfica en 3D y voy a quitar la gráfica de 2 dimensiones. Pues ya tengo la gráfica. Ahora voy a poner mi ecuación que era y igual a x elevado al cuadrado. Doy un enter y ya tenemos el paraboloide. ¿Qué les decía? Nosotros nuestra ecuación era y igual a x cuadrado. ¿Qué significa eso? En el plano XY, este sería el plano XY, tenemos X en rojo y en verde, que es una parábola. Y las rectas paralelas al eje Z, es decir, al eje azul. Entonces, miren, tenemos paralelas al eje Z, nos permite formar este paraboloide. Entonces, esa es la forma en que nosotros graficamos. Es decir, ¿cómo puedo graficar esto manualmente? Tendríamos que nosotros ubicarnos por planos. Es decir, primero ubico el plano en donde se encuentra la curva, que está dado por la ecuación y es igual a x al cuadrado. Significa que en el plano XY, allí está la curva. Entonces, esta parábola, esta ecuación, ustedes la pueden graficar dando valores a x y obteniendo y. Tenemos esa curva. Entonces, luego el resto es cuestión de jugar con la perspectiva un poco y le podemos dar la proyección de las rectas paralelas al eje Z. Damos esa proyección y tenemos nuestro paraboloide. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio es la ecuación y cuadrado más z es igual a 6. Entonces nosotros en este caso puedo despejar z. Tengo z igual a menos y cuadrado más 6. ¿Qué es esto? También es una ecuación que corresponderá con una parábola y que corresponde con una parábola y que nosotros podemos graficarla en el plano ZY en este caso. ZY y las paralelas serán a X. Aquí la he hecho de cierta forma. Miren, X es este eje en rojo aquí en el centro. Es a donde son paralelas todas las rectas a la curva. Y luego, ¿qué tenemos? En el plano YZ se encuentra la gráfica de esta parábola, que tiene sus ramales hacia abajo porque el término cuadrático es negativo. Entonces, miren, Z se encuentra aquí, Z negativo, entonces hacia abajo van nuestros ramales. Entonces, esa es la forma de esta ecuación cuadrática. Ahora nos pide el siguiente ejercicio. Identificar y dibujar la superficie cuádrica. Cuádrica. Nos pide dibujar la superficie cuádrica y nos da la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces nosotros, al igual que en el primer ejercicio, ya podemos determinar que este se trata de un elipsoide. ¿Por qué se trata de un elipsoide? Los tres términos cuadráticos igualados a la unidad, todos positivos. Entonces es un elipsoide. ¿Cómo lo puedo dibujar? Haciendo las trazas. Entonces la traza XY significa que Z es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? X más Y cuadrado sobre 4. X más Y cuadrado sobre 4, como los coeficientes son diferentes, se trata de una elipse. Entonces, en este caso, sobre el plano XY, que sería este plano XY, he trazado esta elipse en azul. Tracé esta elipse en azul. Luego, trazamos, valga la redundancia, otra traza, que sería la XZ, es decir, hacemos Y0. Entonces, ¿qué ocurre? Nos queda X cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Los coeficientes de X y de Z son iguales, entonces esto es un círculo. Y es el círculo que
parece aquí un elipse, pero es por la perspectiva, que se encuentra en el plano XZ, es decir, en este plano de aquí. Entonces, en ese plano está este círculo en color naranja. Y la última traza, a ver, tenemos XY, tenemos XZ, que sería, la última traza sería YZ, haciendo X0. Nos va a quedar y cuadrado sobre 4 más z cuadrado igual a 1. Esto también es una elipse. Entonces, esa elipse la he puesto aquí en el color amarillo porque corresponde al plano YZ. Es decir, sería este plano YZ. Trazamos esa elipse y esto es nuestro elipsoide. Vamos a trazarlo en GeoGebra. A ver, espera un segundo y les comparto. Listo, estamos en GeoGebra. Vamos a ingresar la ecuación que era x cuadrado más y cuadrado sobre 4 y cuadrado sobre 4 y más z cuadrado igual a 1. Entonces observamos, este es el elipsoide. Correcto. Este es el elipsoide que nosotros tenemos para nuestra ecuación dada. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me pongo en el plano, que nosotros mencionábamos, el plano XZ, si queremos observar aquí cuáles son los ejes y no, aún no los conocemos por el color, podemos ir a la parte de herramientas, a la parte de, a ver, es a la parte de configuración, global, ¿no? Es a la parte de vista, parte de vista, parte de configuración, ¿no? A ver, en apariencia. Configuración. Ya, aquí damos un clic sobre el eje, entonces nos ubicamos en eje X, ponemos como etiqueta que sea la X. En eje Y, en etiqueta le pongo que sea la Y. En eje Z, en etiqueta le pongo que sea la Z. Entonces allí ya puedo identificar mis ejes. Entonces el plano en donde tenía la circunferencia era el plano XZ. Precisamente, miren, aquí estoy en el plano XZ y mi figura se ve como una circunferencia. ¿Qué pasa si la veo desde otro plano? Por ejemplo, desde el plano YX. Miren, tenemos una elipse desde el plano YX. Y desde el plano ZY, sería este, tenemos una elipse también que conforma el elipsoide. Entonces, eso sería la gráfica para esta ecuación dada. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso, nos dice el siguiente ejercicio. 16x cuadrado menos y cuadrado más 16z al cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué observo yo? Observo todas las variables cuadráticas. Esto puedo dividir todo para 4, de hecho lo he hecho aquí. Queda 4x cuadrado menos y cuadrado para 4 más 4z cuadrado igual a 1. Entonces aquí veo dos positivas, una negativa, igual a 1. Entonces este es un hiperboloide de dos hojas. Perdón, de una hoja. Hiperboloide de una hoja. Entonces este hiperboloide de una hoja igual puede encontrar las trazas. Entonces, ¿cuáles serán las trazas? Las trazas serán en XY, haciendo Z0, ¿qué me queda? Una
positivo, una negativa, es una hipérbola. Luego, si hago y0, x y z tienen los mismos coeficientes, entonces es un círculo. Y la última traza, YZ, hago X0, me queda Z positiva, Y negativa, es una hipérbola también. Entonces, aquí yo lo he graficado en GeoGebra, pero he sacado las capturas de cada uno de los planos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos en la traza XY, tenemos esta hipérbola. Esta hipérbola. En la traza XZ, que sería el plano XZ, tenemos un círculo. Y en la traza YZ, tenemos aquí YZ, Y y Z, es otra hipérbola. Entonces, eso es la figura. Entonces, si a ustedes se les pide graficar y se les dificulta mucho, por ejemplo, hacerla a la figura volumétrica, entonces se puede presentar a través de los cortes en los planos. El corte en el plano XY, XZ y YZ, es decir, las trazas que tenemos para cada plano. Entonces, ustedes alguien se le puede ocurrir la pregunta de decir, pero aquí no tenemos un círculo, tenemos una especie de arandela. Entonces, debemos recordar que estos cortes corresponden ya a la figura volumétrica. Entonces, ¿qué pasa? Estas circunferencias, como yo estar viendo desde la parte superior, aquí de esta gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a ver en la parte superior, veo la parte amplia y a medida que voy viendo más al fondo se va estrechando y luego ensanchando. Entonces, lo mismo que ocurre aquí es como que esto se va estrechando y luego el círculo, si pudiéramos ver desde la parte inferior o desde la parte posterior del XZ, se vería igual esta forma de arandela. Listo. Ahora, veamos, nos pide hallar una ecuación para la superficie de revolución generada al girar la curva en el plano coordenado indicado sobre el eje dado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí está hablando ya de superficies de revolución. Entonces, si nosotros recordamos la teoría de superficie de revolución, nos daba una ecuación que era la ecuación o función radio y nos daba a partir de qué eje se giraba esa función radio. Entonces, ¿cuál era la fórmula, por así decirlo, para encontrar la superficie de revolución? Era x cuadrado más y cuadrado más la función radio en z elevada al cuadrado. ¿Y por qué tomo en z? Porque aquí la función de la curva me está dando z cuadrado igual a 4y. Y lo que yo he hecho es proceder a despejar porque me dice que rote en torno a y. Entonces tiene que estar en función de y. Entonces despejo z va a ser igual a más menos 2 raíz de y. Como ya tenemos en la función radio, reemplazamos en la ecuación x cuadrado más y cuadrado, la función radio es más menos 2 raíz de y elevado al cuadrado. Como elevo al cuadrado, el signo, ya sea positivo o negativo, se va a hacer positivo. 2 se hace 4 y y desaparece la raíz, nos queda 4y. Esta sería la ecuación para esta superficie de revolución que nos pide. Veamos otro caso. Nos da la siguiente ecuación. Nos dice 2z es igual a raíz de 4 menos x al cuadrado y nos pide girar en torno al eje x o rotar en torno a x. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que despejar esta ecuación respecto a x. Entonces, si mi variable va a ser x, entonces mi ecuación se debe presentar con y cuadrado más z al cuadrado, igual a la función radio de x elevado al cuadrado. Despejo, me va a quedar que z es igual a 1 medio de raíz de 4 menos x al cuadrado. Reemplazo, me queda y cuadrado más z cuadrado es igual a 1 medio de raíz de 4 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Resuelvo, 1 medio elevado al cuadrado, 1 cuarto, raíz elevado al cuadrado, desaparece, me queda 4 menos x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Desarrollar esto que tenemos aquí, y cuadrado más z al cuadrado es igual, 1 cuarto por 4 es 1, menos 1 cuarto por x al cuadrado, x cuadrado sobre 4. Ahora lo ordenamos respecto a x y me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1.
Si multiplico todo por 4, me queda la siguiente ecuación. X cuadrado más 4y cuadrado más 4z cuadrado igual a 4. Cualquiera de estas dos ecuaciones podríamos presentar como la ecuación de la superficie de revolución. Y con eso terminamos los ejemplos de superficies en el espacio. Y ahora vamos a hablar de las transformaciones de coordenadas, de los sistemas de coordenadas. Entonces esto es prácticamente solo aplicar las fórmulas, es decir, entender en qué dominio nos está dando y realizar la conversión. Entonces nos dice convertir de coordenadas cilíndricas a rectangulares. Entonces nos da coordenadas cilíndricas que nosotros debemos recordar cuáles eran las variables de las coordenadas cilíndricas. Era radio, era teta y era z. Entonces tenemos r, teta y z. Y para convertir en rectangulares debemos encontrar x, y y z. Entonces, la z es la más fácil porque la z de cilíndricas es igual que la z de rectangulares. Entonces, z es igual a z igual a menos 4. La x de rectangulares es igual al radio por el coseno del ángulo. Entonces tenemos el radio es 2, el ángulo es menos pi. 2 por coseno de menos pi es igual a 2 por menos 1, que es igual a menos 2. La y es similar al x, pero en lugar de coseno, con seno. Es decir, radio por seno del ángulo. Tenemos 2, seno de menos pi es 0, nos queda 0. Y con eso reunimos nuestras coordenadas. X es igual a menos 2, y es igual a 0, y z es igual a menos 4. Esta será la solución en rectangulares para estas coordenadas cilíndricas. Veamos otro caso, también de cilíndricas a rectangulares. Nos da 3, pi cuartos, 1. Aquí aplicamos lo mismo. Es x igual a r coseno de teta, en donde teta es pi cuartos, r es 3, queda 3 coseno de pi cuartos igual a 3 por raíz de 2 sobre 2. Esto es igual a 3 raíz de 2 sobre 2. Si nosotros recordamos pi cuartos, en grados es igual a 45 grados. Y 45 grados me indica que la componente en x es igual que la componente en y. Entonces, se debe cumplir eso aquí. Entonces, observemos. Y es igual a r por seno de teta, r es 3. Seno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, x y y son iguales. Z, como habíamos comentado, es igual en coordenadas cilíndricas y rectangulares, entonces es igual a 1. Y expresamos nuestra solución, 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, 1. Veamos otra conversión. En este caso nos pide convertir de coordenadas rectangulares a cilíndricas, así lo contrario que vimos en los primeros ejercicios. Nos da coordenadas rectangulares x, y, z, 2, menos 2, menos 4. Y debemos encontrar radio, teta, z. Entonces, el radio, recordemos, la expresión dice que radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, radio es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Reemplazamos con los valores de x y y, 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, queda raíz de 8. Podría quedar y aquí como raíz de 8, pero si lo queremos descomponer aún más, recordamos que 8 es igual a 4 por 2, las propiedades de las raíces, podemos dividir porque es un producto, podemos separar, no dividir, podemos separar en raíz de 4 por raíz de 2, raíz de 4 exacta existe, que es 2 raíz de 2, ese sería el radio. El ángulo está determinado por el arco tangente de y sobre x. Entonces, como y es menos 2, x es 2, entonces nos queda arco tangente de menos 2 sobre 2 es igual al arco tangente de menos 1, que es menos pi cuartos. También tenemos z, como habíamos dicho, z es igual de cilíndricas a rectangulares, por lo tanto z es igual a menos 4. Expresamos las soluciones 2 raíz de 2, menos pi cuartos y menos 4. Esa sería la solución en coordenadas cilíndricas. Veamos otro caso también de rectangulares a cilíndricas. Nos da 1 raíz de 3 y 4.
aplicamos las mismas expresiones, nos queda raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado es 3. 3 más 1, 4. Raíz de 4 es 2. Zeta, el arco tangente de y sobre x, es decir, de raíz de 3 sobre 1. Es igual al arco tangente de raíz de 3, que es pi tercios. Z se mantiene, por lo tanto la solución es 2 pi tercios y 4. Veamos el siguiente. Estos son de aplicación. Nos dice hallar una ecuación en coordenadas cilíndricas de la ecuación dada en coordenadas rectangulares. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, aquí si nosotros observamos, la primera ecuación nos está dando en coordenadas rectangulares porque hay X, hay Y y hay Z. Y nos pide expresarla en cilíndricas. Entonces, es bastante sencillo porque nosotros aquí ya tenemos X cuadrado más Y cuadrado, lo que yo lo he puesto en rojo aquí a propósito. Entonces, ¿por qué? Porque si recordamos, R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, yo puedo reemplazar este X cuadrado más Y al cuadrado por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Z es igual a radio al cuadrado menos 11. ¿Qué implica eso? Que ya tengo, en este caso, las coordenadas cilíndricas. Ya tengo Z y ya tengo R. Entonces ya está expresada esta ecuación en coordenadas cilíndricas. Veamos otra ecuación. Nos dice y cuadrado es igual a 10 menos z al cuadrado. Entonces en este caso, y cuadrado que nosotros observamos aquí, también tiene una relación para encontrar teta. Entonces podríamos encontrar y cuadrado que es igual a r. Bueno, de hecho, y es igual a r por seno de teta. Entonces, si está elevado al cuadrado, r por seno de teta al cuadrado. Es igual a 10 menos z al cuadrado. ¿Qué nos ha quedado? Como está elevado al cuadrado, r cuadrado por seno cuadrado de teta. Pasamos a la parte derecha más z cuadrado, la parte izquierda, perdón, más z cuadrado, igual a 10. ¿Por qué sabemos nosotros que esta ecuación ya está en coordenadas cilíndricas y no en rectangulares? Porque ya no tiene variables x, y. Tiene solo r, teta y z. Entonces ya está en cilindro. Veamos lo siguiente, nos pide convertir las coordenadas esféricas a cilíndricas. En este caso ya nos está dando coordenadas esféricas. Nos da 36, nos da pi y nos da pi medios. Entonces, ¿qué ocurre con estas coordenadas que nos está presentando? Lo que ocurre es que aquí nos está dando los valores de rho, nos está dando los valores de teta y nos está dando los valores de phi. Esas eran los de las coordenadas esféricas. Recuerden, rho, teta y phi. Entonces, con esos valores podemos encontrar el radio en cilíndricas que era igual a rho por el seno de phi. Entonces, rho por el seno de phi es igual, rho vale 36, pi vale pi medios. 36 seno de pi medios es igual a 36. Luego, teta de cilíndricas es igual que teta de esféricas. Entonces, son iguales a pi. Y z es igual a rho por coseno de phi. Entonces, rho por coseno de phi, rho ya tenemos, coseno de phi ya tenemos, esto es igual a 0. Entonces, nuestras coordenadas cilíndricas, dadas las esféricas, son radio 36, teta pi, z 0. Veamos otra conversión, en este caso nos pide coordenadas rectangulares a esféricas. Pues para ello nos da las rectangulares x, y, z, menos 1, 2, 1. Y tenemos que encontrar las esféricas, que si recordamos era rho, teta, phi. Entonces, rho al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, rho es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto, x menos 1 al cuadrado, y 2 al cuadrado, z 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 6. Ahora, eso nos da el valor ya de rho. Ahora,
Entonces, bueno, terminemos con este ejercicio. Luego tenemos tangente de teta es igual a y sobre x. Esto es igual a menos 2. Entonces, como lo que nosotros queremos teta, encontramos el arco tangente de menos 2. Nos va a quedar, bueno, aquí lo he dejado expresado, arco tangente de menos 2. Pero ¿qué ocurre? Este va a ser un ángulo negativo. Entonces, si nosotros queremos un ángulo positivo, en este caso, le vamos a sumar pi para pasar al otro lado del cuadrante. Luego, si queremos calcular phi, es a través de arco coseno de z sobre rho. Esto es igual al arco coseno z, lo tenemos igual a 1, y rho lo calculamos raíz de 6. Y nos queda arco coseno de 1 sobre raíz de 6. Podríamos calcular también este valor o podríamos dejarlo expresado. Entonces nos queda raíz de 6, arco tangente de menos 2 más pi y arco coseno de 1 sobre raíz de 6. Y esos son los ejercicios que les quería compartir para la clase de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Con respecto a la evaluación que se tomará el día de mañana, tal vez nos podrías tomar la prueba sin agregar el tema de ayer. ¿Hay la posibilidad tal vez? Es incluido el tema de ayer. Permítame un momentito, un minuto, continuamos conversando. Perdón un momento.